Los niños pensaban que don Esteban era solo el conductor de autobús más aburrido del mundo. Siempre callado, siempre serio, siempre manejando la misma ruta escolar durante 15 años. No sabían que había protegido a presidentes, celebridades y diplomáticos durante 20 años como guardaespaldas de élite. Bienvenidos a Historias de Héroes, donde descubrimos que los verdaderos protectores a menudo se esconden en los trabajos más ordinarios. Antes de sumergirnos en esta extraordinaria historia de un hombre que cambió de proteger a los poderosos del mundo a cuidar lo más precioso de una comunidad, sus niños, díganme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video hoy. Y si creen que los héroes más grandes son aquellos que protegen a los más vulnerables, presionen el botón de suscripción para apoyar nuestro canal. Cada mañana a las 7:15 de la mañana, el autobús escolar número 23 se detenía en la misma esquina de la calle Alcalá con Avenida de América en Madrid. Era un autobús amarillo típico, ligeramente oxidado en los bordes, con asientos de vinilo verde que habían visto mejores días y ventanas que no siempre se cerraban completamente. Pero para los 24 niños de edades entre 6 y 12 años que subían cada mañana, era mucho más que un simple medio de transporte. Era el comienzo de su aventura diaria. Y detrás del volante, con la misma paciencia inquebrantable que había mostrado durante los últimos 15 años, estaba don Esteban Morales. Para los niños, don Esteban era exactamente lo que parecía. Un hombre de 58 años con cabello gris perfectamente peinado, bigote cuidadosamente recortado y una colección aparentemente infinita de camisas de manga corta azules que parecían ser su uniforme no oficial. Nunca gritaba, nunca se impacientaba, nunca participaba en las bromas o chismes que los otros conductores intercambiaban durante las pausas en el depósito de autobuses. Los niños habían intentado durante años hacer que don Esteban fuera más divertido. Habían probado chistes, canciones, preguntas sobre su vida personal, incluso pequeñas travesuras diseñadas para provocar alguna reacción. Pero don Esteban permanecía imperturbable, respondiendo solo cuando se dirigían directamente a él, y siempre con la misma cortesía profesional que podría haber usado con dignatarios extranjeros. Lo que los niños no sabían era que don Esteban había usado exactamente esa misma cortesía profesional con dignatarios extranjeros. Durante 2 décadas, desde 1985 hasta 2005, Esteban Morales había sido uno de los guardaespaldas más solicitados y efectivos de Europa. Su carrera había comenzado en el ejército español, donde había servido en la Guardia Real, el cuerpo de élite responsable de la protección de la familia real española. Pero las habilidades excepcionales de Esteban en evaluación de amenazas, planificación de seguridad y respuesta de crisis rápidamente lo habían llevado más allá del servicio militar hacia el mundo privado de la protección ejecutiva. Durante esos 20 años, había protegido a 3 presidentes de diferentes países, a una docena de ministros de gobierno, a CEOs de las empresas más grandes del mundo y a celebridades cuyas vidas habían estado bajo amenaza constante por fans obsesivos, extorsionistas o grupos terroristas. Había trabajado en más de 30 países, había evitado al menos 12 intentos de asesinato documentados y había desarrollado una reputación por ser absolutamente invisible hasta el momento en que se necesitaba acción. Pero en 2005, a los 43 años, la carrera de Esteban había terminado abruptamente durante lo que se suponía que era una asignación rutinaria. Proteger a un empresario italiano durante una conferencia de negocios en Milán.
La amenaza había venido no de un asesino profesional o un grupo terrorista, sino de un hombre mentalmente perturbado que había culpado al empresario por la pérdida de su trabajo. El atacante había logrado acercarse durante una recepción, disfrazado como camarero, llevando un cuchillo oculto en una bandeja de cócteles. Esteban había detectado la amenaza en el último segundo. Había reaccionado con la velocidad y precisión que habían caracterizado toda su carrera y había salvado la vida de su cliente. Pero en el proceso, había recibido una herida de cuchillo que había dañado permanentemente su hombro derecho. Más devastador aún, durante la lucha que siguió, el atacante había caído y había golpeado su cabeza contra una mesa de mármol. Había muerto instantáneamente. Era la primera vez en 20 años que alguien había muerto durante una operación de protección bajo la responsabilidad de Esteban. El hecho de que hubiera sido en defensa propia, de que no hubiera tenido otra opción, de que hubiera salvado una vida al costo de tomar otra, no había mitigado el impacto psicológico en un hombre que había construido toda su identidad profesional alrededor de la prevención de violencia, más que la participación en ella. La investigación oficial había exonerado completamente a Esteban. Su cliente había ofrecido aumentar su salario. Otros clientes potenciales habían hecho ofertas lucrativas y la empresa de seguridad para la que trabajaba había insistido en que se tomara solo el tiempo necesario para que su hombro sanara antes de regresar al trabajo. Pero Esteban había tomado una decisión diferente. A los 43 años, en la cima de su carrera, con ahorros suficientes para vivir cómodamente por el resto de su vida, había renunciado al mundo de la protección ejecutiva para siempre. Los primeros meses de retiro habían sido los más difíciles de la vida de Esteban. Durante 20 años, cada día había sido estructurado alrededor de la responsabilidad absoluta por la seguridad de otra persona. Cada momento había requerido vigilancia constante, evaluación continua de amenazas, preparación para cualquier contingencia. De repente, viviendo sin ese propósito, había dejado un vacío que no sabía cómo llenar. Había intentado viajar, pero encontró que no podía relajarse en lugares desconocidos. Había considerado consultoría de seguridad, pero la idea de entrenar a otros para hacer el trabajo que ya no podía hacer se sentía como una forma cruel de tortura. Había pensado en mudarse a una casa en el campo, lejos de las ciudades donde había pasado décadas hipervigilante de cada sombra y multitud. Fue durante una de sus caminatas sin rumbo por Madrid, tratando de encontrar algún propósito para sus días, que había pasado por una parada de autobús escolar justo cuando los niños estaban subiendo para ir a casa. Había observado al conductor, un hombre mayor que claramente luchaba con el volante pesado y la transmisión temperamental del autobús viejo. Uno de los niños, una niña de quizás 8 años, había tropezado mientras subía los escalones. Esteban había visto el peligro inmediatamente. El conductor estaba distraído verificando su horario. El tráfico se acercaba por detrás y la niña estaba en riesgo de caer directamente en el camino de un coche que se aproximaba. Sin pensar, Esteban había actuado con la misma velocidad instintiva que había desarrollado durante décadas de protección. Había corrido hacia adelante, había levantado a la niña hasta el autobús de manera segura y se había asegurado de que estuviera bien antes de que el conductor siquiera se diera cuenta de lo que había pasado. La niña le había sonreído y dicho: «Gracias, señor», con la sinceridad desarmante que solo los niños pueden conseguir. Y en ese momento,
Esteban había sentido algo que no había experimentado en meses. Propósito. 3 semanas después, Esteban había completado todo el papeleo necesario para convertirse en conductor de autobús escolar certificado. No había sido difícil. Sus antecedentes de verificación eran impecables. Sus referencias eran extraordinarias, aunque cuidadosamente editadas para omitir los detalles específicos de su trabajo anterior. Y su récord de manejo era perfecto. La empresa de autobuses escolares había estado encantada de contratar a alguien con su profesionalismo evidente y confiabilidad. El supervisor había comentado que era refrescante encontrar a alguien que tomaba el trabajo en serio, que entendía que estaban transportando la posesión más preciada de cada familia. Lo que el supervisor no había sabido era que Esteban entendía esto de una manera que iba mucho más allá de lo que cualquier conductor normal podría comprender. Durante 20 años, había protegido a personas importantes porque era su trabajo. Ahora, estaba protegiendo a personas importantes porque eran importantes de la manera más fundamental posible. Eran el futuro. La Ruta 47, que le habían asignado, cubría una sección de clase media de Madrid, recogiendo niños de apartamentos y casas pequeñas, cuyos padres trabajaban en oficinas, tiendas y fábricas. No eran los hijos de presidentes o CEOs, pero para Esteban eso los hacía aún más valiosos. Estos eran niños ordinarios de familias ordinarias que merecían llegar a la escuela de manera segura, tanto como cualquier dignatario que hubiera protegido. Durante las primeras semanas, Esteban había aplicado los mismos estándares de seguridad que había usado para proteger jefes de Estado. Había memorizado la ruta completa, identificando cada peligro potencial, cada punto de emboscada posible, cada ruta de escape alternativa. Había estudiado los patrones de tráfico a diferentes horas, había notado qué vehículos aparecían regularmente y cuáles eran anómalos, había desarrollado relaciones con los policías locales cuyas rutas se intersectaban con la suya. Los niños habían notado que don Esteban era diferente a otros conductores, pero habían asumido que era simplemente más serio sobre seguir las reglas. No habían notado cómo sus ojos constantemente escaneaban los espejos, cómo su postura cambiaba sutilmente cuando detectaba algo inusual, cómo siempre se posicionaba para tener la mejor vista de todos los acercamientos cuando se detenía para recoger pasajeros. Después de 15 años conduciendo la misma ruta, Esteban conocía no solo a cada niño que transportaba regularmente, sino también a sus hermanos mayores que habían crecido y graduado, a sus hermanos menores que eventualmente comenzarían a subir a su autobús y a sus familias que lo saludaban por las ventanas cuando pasaba. Estaba Sofía, de 11 años, la hija de una enfermera soltera que trabajaba turnos dobles en el hospital La Paz. Sofía era responsable de cuidar a su hermano menor, Miguel, de 7 años, y Esteban había observado durante años cómo ella había madurado más allá de su edad, siempre asegurándose de que Miguel tuviera su mochila, su almuerzo, y llegara a su aula de manera segura. Estaban los gemelos Carlos y Carmen, de 9 años, hijos de un mecánico que trabajaba en un garaje local. Eran opuestos completos. Carlos era tímido y estudioso, siempre leyendo en el autobús, mientras Carmen era extrovertida y atlética, constantemente en movimiento incluso cuando estaba sentada. Estaba Ana, de 6 años, la más pequeña de su grupo regular, hija de inmigrantes ecuatorianos que trabajaban en un restaurante. Ana había comenzado a subir al autobús sin hablar español, y Esteban había observado con orgullo silencioso cómo había desarrollado confianza y habilidades lingüísticas durante los últimos 2 años. Estaba David,
de 12 años, el mayor del grupo, hijo de un maestro de escuela secundaria. David había estado subiendo al autobús de Esteban durante 6 años, desde primer grado, y había crecido de un niño tímido a un líder natural que ayudaba a los niños más pequeños y servía como traductor no oficial cuando Esteban necesitaba comunicar reglas o información importante. Y había 2 docenas más, cada uno con su propia personalidad, sus propios desafíos, sus propias familias que confiaban en Esteban para transportar a lo más importante en sus vidas de manera segura desde casa hasta la escuela y de vuelta cada día. Para la mayoría de los adultos en sus vidas, estos niños eran solo eso, niños. Pero para Esteban, que había pasado décadas protegiendo a las personas más importantes del mundo, estos niños eran exactamente eso, las personas más importantes del mundo. Era un martes de octubre, exactamente como cualquier otro martes de octubre durante los últimos 15 años. Esteban había llegado al depósito de autobuses a las 6:30 de la mañana. Había inspeccionado su vehículo según la misma rutina que había perfeccionado durante décadas de verificaciones de seguridad. Y había comenzado su ruta a las 7:15 de la mañana, precisamente. La primera parada había sido en el apartamento de Sofía y Miguel. Los hermanos habían subido al autobús con su energía matutina habitual, Sofía verificando que Miguel tuviera todo lo que necesitaba para el día. Miguel quejándose de que su hermana lo trataba como un bebé. Esteban había sonreído internamente, como siempre lo hacía, ante la dinámica familiar que había observado evolucionar durante años. La segunda parada había sido para los gemelos Carlos y Carmen, seguida por Ana, luego David, y así sucesivamente a través de la lista familiar de nombres y caras que habían definido las mañanas de Esteban durante una década y media. Todo había sido completamente normal hasta la séptima parada, cuando Esteban había notado el SUV negro. No era inusual ver SUVs en las calles de Madrid, pero este había activado todos los instintos profesionales que Esteban había desarrollado durante 20 años de trabajo de protección. Estaba estacionado en una posición que proporcionaba una vista clara de la ruta del autobús, pero que no tenía justificación obvia para estar allí. Los cristales estaban tintados más oscuros de lo legal. El motor estaba en marcha, aunque el vehículo estaba estacionado. Y lo más importante, había 2 hombres en el asiento delantero que claramente no pertenecían al barrio. Sus ropas eran demasiado caras, sus posiciones demasiado vigilantes, su atención demasiado enfocada en el autobús escolar. Esteban había notado todo esto en los 3 segundos que tomó que Ana subiera al autobús, pero no había reaccionado externamente. En su lugar, había continuado su ruta exactamente como siempre, mientras mentalmente activaba protocolos de seguridad que no había usado en 15 años. Durante los siguientes 10 minutos, mientras completaba las paradas restantes de su ruta matutina, Esteban había confirmado sus peores sospechas. El SUV negro los había estado siguiendo, manteniéndose a una distancia que habría parecido casual a cualquier observador no entrenado, pero que era exactamente el tipo de seguimiento que Esteban había aprendido a detectar décadas atrás. Había un segundo vehículo también, una furgoneta blanca que había aparecido después de la 10ª parada y que ahora estaba coordinando con el SUV en un patrón de vigilancia de 2 vehículos que Esteban reconoció de sus días protegiendo figuras de alto riesgo. Los niños en el autobús no habían notado nada. Estaban involucrados en sus conversaciones matutinas habituales, comparando tareas, discutiendo planes para el almuerzo, quejándose de maestros y exámenes. Para ellos,
Era solo otro día escolar normal. Pero para Esteban, que estaba monitoreando las posiciones de los vehículos de seguimiento a través de un sistema complejo de espejos, mientras mantenía una conversación casual con David sobre un proyecto de ciencias, era una situación que se estaba deteriorando rápidamente hacia algo que podría volverse muy peligroso, muy rápidamente. Su mente había comenzado a funcionar en el modo operacional que había mantenido dormido durante 15 años. Evaluación de amenaza. 2 vehículos, probablemente 4 a 6 operadores. Intenciones desconocidas pero claramente hostiles. Activos a proteger. 23 niños entre las edades de 6 y 12 años. Todos civiles no entrenados. Recursos disponibles. Un autobús escolar que no era precisamente un vehículo de escape ideal. Conocimiento íntimo de la ruta y el área circundante. Y habilidades personales que esperaba no tener que usar. El problema era que no sabía por qué estaban siendo seguidos. En sus días como guardaespaldas, siempre había sabido qué amenazas específicas enfrentaban sus clientes, qué grupos o individuos podrían targeting ellos, qué motivaciones podrían estar detrás de cualquier ataque potencial. Pero este era un autobús escolar lleno de niños de familias ordinarias. No había razón obvia por la que alguien los vería como objetivos, lo cual hacía la situación aún más peligrosa, porque no podía predecir qué querían los perseguidores o qué estaban dispuestos a hacer para conseguirlo. A 3 cuadras de la escuela, donde normalmente habría comenzado el proceso de dejar a los niños para que comenzaran su día escolar, Esteban había tomado una decisión que cambiaría todo para el resto de la mañana. En lugar de girar hacia la escuela, había continuado recto, siguiendo una ruta alternativa que había memorizado años atrás, pero que nunca había necesitado usar. Don Esteban, había dicho David, desde su asiento habitual en la parte delantera del autobús. Se perdió el giro para la escuela. Lo sé, había respondido Esteban calmadamente, sus ojos nunca dejando de monitorear los espejos donde podía ver que tanto el SUV negro como la furgoneta blanca habían seguido su cambio de dirección. Hay un problema con la construcción en la calle principal. Vamos a tomar una ruta diferente hoy. Era una mentira. Pero era una mentira diseñada para mantener a los niños calmados mientras Esteban evaluaba exactamente qué tan serio era el peligro que enfrentaban. Los niños habían aceptado su explicación sin cuestionarla. Don Esteban siempre sabía lo que estaba haciendo, y si decía que había un problema con la construcción, entonces había un problema con la construcción. Algunos de ellos habían comenzado a mirar por las ventanas con más interés, curiosos sobre qué partes de Madrid verían en esta nueva ruta. Pero para Esteban, los siguientes 5 minutos fueron una prueba de sus habilidades de planificación táctica que no había enfrentado en 15 años. Necesitaba encontrar una manera de perder a los vehículos de seguimiento sin alarmar a los niños. O alternativamente, necesitaba dirigirse hacia un lugar donde pudiera conseguir ayuda, sin poner a los niños en mayor peligro. Su primera opción era dirigirse directamente a una estación de policía, pero la más cercana estaba a 15 minutos en tráfico, y no estaba seguro de que pudiera mantener a los perseguidores a distancia durante tanto tiempo en un autobús que no era exactamente conocido por su velocidad o maniobrabilidad. Su segunda opción era usar su conocimiento íntimo de las calles de Madrid para perder a los perseguidores en un laberinto de callejones y calles de un solo sentido. Pero eso requeriría maniobras que definitivamente alarmarían a los niños
y podrían ponerlos en peligro si algo salía mal. Su tercera opción era la más arriesgada, pero también la que le daba el mayor control sobre la situación: confrontar a los perseguidores directamente. Esteban había elegido un lugar para hacer su stand que habría hecho orgullosos a sus antiguos instructores tácticos: un estacionamiento vacío detrás de un centro comercial que todavía no había abierto para el día. El área estaba rodeada de edificios en 3 lados, proporcionando cobertura y limitando los ángulos de aproximación. Había múltiples rutas de escape si se necesitaban, pero también era lo suficientemente contenida como para controlar el movimiento de vehículos hostiles. Más importante, estaba completamente vacía de otros civiles que podrían convertirse en víctimas colaterales. Don Esteban, había preguntado Sofía, su voz llevando la primera nota de preocupación que había mostrado esa mañana. ¿Por qué nos estamos deteniendo aquí? Esteban había aparcado el autobús en el centro del estacionamiento, posicionándolo para que le diera la mejor vista de todos los acercamientos, mientras mantenía el motor en marcha para una salida rápida, si se necesitaba. «Hay un problema pequeño que necesito verificar», había dicho, su voz manteniendo la misma calma profesional que había usado para tranquilizar a clientes nerviosos durante emergencias de seguridad. «Todos ustedes van a permanecer en sus asientos, mantener las ventanas cerradas y hacer exactamente lo que les diga. ¿Está bien?» Los niños habían detectado el cambio en su tono. Don Esteban todavía sonaba calmado, pero había una autoridad nueva en su voz que no habían escuchado antes. Era el tono de alguien que esperaba ser obedecido sin cuestionamientos. «David», había dicho Esteban, girándose hacia el niño de 12 años que había estado subiendo a su autobús más tiempo que cualquier otro. «Necesito que seas mi ayudante hoy. Si yo te digo que muevas a todos hacia la parte trasera del autobús, lo haces inmediatamente. ¿Entiendes?» David había asentido, sus ojos ensanchándose ligeramente mientras comenzaba a comprender que algo serio estaba pasando. «Sofía, tú también. Cuida a Miguel y a Ana. Carmen, Carlos, quiero que todos escuchen a David y Sofía. Nadie se asoma por las ventanas, nadie hace ruido, todos permanecen calmados». El SUV negro y la furgoneta blanca habían entrado al estacionamiento 30 segundos después, confirmando las sospechas de Esteban de que esto no era una coincidencia o un malentendido. Estos vehículos los habían estado siguiendo específicamente y ahora iban a descubrir qué querían. Los vehículos se habían posicionado para bloquear las 2 salidas principales del estacionamiento, una maniobra táctica que Esteban reconoció como profesional. Estos no eran criminales aficionados o oportunistas, eran operadores que sabían lo que estaban haciendo. 5 hombres habían salido de los vehículos, todos vestidos con ropa civil, pero moviéndose con la coordinación de un equipo entrenado. Esteban había evaluado inmediatamente sus posiciones, sus patrones de movimiento y la forma en que llevaban sus armas ocultas. El líder, un hombre de aproximadamente 40 años con cicatrices en el cuello que sugerían experiencia con violencia, se había acercado al autobús con las manos visibles, pero claramente preparado para acción rápida. «Conductor», había gritado hacia el autobús, «necesitamos hablar contigo. Sal del vehículo». Esteban había considerado sus opciones. Podría intentar acelerar fuera del estacionamiento, pero los otros vehículos estaban posicionados para interceptar tal movimiento. Y una persecución de alta velocidad con 23 niños a bordo no era aceptable. Podría intentar usar el radio del autobús para llamar por ayuda, pero eso tomaría tiempo que podría no tener.
O podría hacer lo que había hecho durante 20 años, cuando enfrentaba amenazas directas, tomar control de la situación antes de que los oponentes pudieran dictar los términos. David había dicho tranquilamente: «Mueve a todos hacia la parte trasera del autobús ahora. Siéntense en el suelo detrás de los asientos. Sofía, asegúrate de que los pequeños mantengan sus cabezas abajo». Los niños se habían movido con una obediencia que reflejaba su confianza en don Esteban. Si él decía que era importante, entonces era importante. Si decía que se mantuvieran en el suelo, entonces se mantendrían en el suelo. Esteban había abierto la puerta del autobús y había bajado, sus movimientos deliberadamente calmados y no amenazantes. Pero cualquier persona con entrenamiento en observar lenguaje corporal habría notado el cambio sutil en su postura, la forma en que sus manos se posicionaban para acceso rápido a armas potenciales, la manera en que sus ojos escaneaban constantemente las posiciones de todos los oponentes. «¿En qué puedo ayudarles?», había preguntado, su voz llevando la misma cortesía profesional que había usado con presidentes y diplomáticos. El líder había sonreído, pero no era una expresión que sugiriera amistad. «Esteban Morales», había dicho, y el uso de su nombre completo había confirmado las peores sospechas de «Esteban, ha pasado mucho tiempo». «Me temo que me confunden con alguien más», había respondido Esteban calmadamente. «Soy conductor de autobús escolar, nada más». «¿En serio?». El líder había sacado un teléfono y había mostrado una fotografía. Era una imagen de Esteban de 20 años atrás, en traje, usando un auricular de comunicación, claramente en su papel como guardaespaldas profesional. «¿Este no eres tú?». Esteban había mantenido su expresión neutral, pero internamente había comenzado a calcular distancias, ángulos y opciones tácticas. «No sé de qué están hablando». «Claro que no». El líder había gesticulado hacia el autobús. «Y supongo que no sabes que uno de esos niños es más valioso de lo que parece». Esa había sido la información que Esteban había estado esperando. Esto no era sobre él, era sobre uno de los niños. Alguien en ese autobús era un objetivo, y estos hombres habían descubierto su identidad porque sabían que Esteban no era realmente solo un conductor de autobús. «¿Cuál de ellos?», había preguntado Esteban, manteniendo su tono conversacional mientras evaluaba las posiciones de los 5 hombres y planificaba sus movimientos si la situación escalaba hacia violencia. «Ana Valdez», había dicho el líder, «la niña pequeña. Su padre debe algunos favores a gente muy importante. Y resulta que ella va a ayudarnos a asegurarnos de que esos favores sean pagados». Esteban había sentido algo frío asentarse en su estómago. Ana, la niña de 6 años que había estado subiendo a su autobús durante 2 años, la hija de inmigrantes ecuatorianos que había observado ganar confianza y habilidades lingüísticas, estaba siendo targeted por los crímenes de su padre. «Ella es solo una niña», había dicho Esteban. «Ella es Leverage», había corregido el líder. «Y tú vas a entregárnosla, o vamos a tomarla de todos modos, junto con cualquier otro niño que se interponga en nuestro camino». Era entonces cuando Esteban había tomado la decisión que definiría el resto de su vida. Durante 15 años, había encontrado paz en ser ordinario, en proteger niños a través de medios pacíficos como conducción segura y vigilancia silenciosa. Pero algunas amenazas no podían ser manejadas a través de medios pacíficos, y algunos protectores nunca realmente se retiraban. «No», había dicho Esteban simplemente, y algo en su voz había hecho que el líder diera un paso atrás involuntariamente. En el espacio de esa sola palabra,
Don Esteban, el conductor de autobús, había desaparecido, reemplazado por algo que ninguno de estos hombres había esperado encontrar, uno de los guardaespaldas más letales que Europa había producido jamás. «¿Disculpa?», había dicho el líder, pero su confianza había comenzado a erosionarse mientras algo primitivo en su cerebro reconocía que la dinámica de poder en el estacionamiento había cambiado fundamentalmente. «Dije no», había repetido Esteban, su postura cambiando sutilmente pero distintivamente. «No van a tocar a esa niña. No van a tocar a ninguna de esas niñas. Van a subir a sus vehículos y van a irse». El líder había reído, pero el sonido había llevado una nota nerviosa. «Escucha, viejo, somos 5 contra 1. Tienes 23 niños que proteger. No estás en posición de hacer demandas». «Están equivocados», había dicho Esteban calmadamente. «Están en mi posición. Y están cometiendo el error de amenazar a personas que he prometido proteger». Fue entonces cuando el líder había cometido su error fatal. Había gesticulado hacia 2 de sus hombres, claramente ordenándoles que se movieran hacia el autobús para tomar a Ana por la fuerza. Esteban había actuado con una velocidad que ninguno de ellos había anticipado. El primer hombre nunca había visto venir el golpe. Esteban se había movido con la precisión fluida de décadas de entrenamiento, usando una técnica de desarme que había aprendido protegiendo diplomáticos en zonas de guerra. El hombre se había desplomado, inconsciente antes de golpear el pavimento. El segundo hombre había tenido tiempo de alcanzar su arma, pero no tiempo de usarla. Esteban había estado dentro de su guardia antes de que pudiera apuntar, usando el momentum del atacante contra él en un movimiento que había resultado en una muñeca rota y otra arma en el suelo. Los otros 3 hombres habían reaccionado, pero estaban luchando contra años de entrenamiento militar y experiencia en situaciones de vida o muerte. Esteban se había movido entre ellos como agua, usando el entorno del estacionamiento, los vehículos como cobertura, y su conocimiento superior de combate cuerpo a cuerpo para neutralizar cada amenaza metódicamente. En menos de 90 segundos, 5 hombres armados yacían en el suelo del estacionamiento, 3 inconscientes, 2 inmovilizados pero conscientes, y ninguno en condición de amenazar a nadie. Esteban había caminado de vuelta al autobús, sus movimientos otra vez calmados y controlados, aunque ahora había polvo en su uniforme y un corte menor en su mejilla, donde uno de los atacantes había conectado un golpe de suerte. Cuando había subido al autobús, los niños lo habían estado esperando exactamente donde les había dicho que se mantuvieran, sentados en el suelo en la parte trasera, cabezas abajo, siguiendo instrucciones perfectamente a pesar del ruido de la pelea que habían escuchado afuera. «Don Esteban», había preguntado David cautelosamente. «¿Está todo bien?» «Todo está bien», había respondido Esteban, su voz regresando la mindalia a la misma tranquilidad paternal que los niños conocían. «Pueden sentarse en sus asientos normales ahora». Los niños se habían movido lentamente, obviamente curiosos sobre lo que había pasado afuera, pero también confiando en que don Esteban los había mantenido seguros como siempre lo hacía. Ana, la niña de 6 años que había sido el objetivo de todo el incidente, se había acercado al frente del autobús y había mirado a Esteban con sus ojos grandes y serios. «Don Esteban», había dicho en su español cuidadoso, «¿esos hombres malos se fueron?» Esteban había sentido algo quebrarse en su pecho. Esta niña, que había sido targeting por los crímenes de su padre, que había estado en peligro real por primera vez en su joven vida, estaba preguntando sobre su seguridad con la misma confianza simple que habría usado para preguntar sobre el clima.
Sí, pequeña, había dicho, arrodillándose para estar a su nivel. Los hombres malos se fueron. Nunca van a molestarte otra vez. ¿Usted los detuvo? Había preguntado Ana. Los detuve, había confirmado Esteban. Ana había sonreído y había regresado a su asiento, aparentemente satisfecha de que el universo funcionara exactamente como debería. Don Esteban los mantenía seguros, y los hombres malos no podían lastimarlos mientras él estuviera allí. Por supuesto, había habido consecuencias. La policía había llegado después de que Esteban había llamado por radio, seguida por ambulancias para los hombres heridos, luego por detectives, luego por oficiales de múltiples departamentos que querían entender exactamente cómo un conductor de autobús escolar había neutralizado 5 criminales armados sin sufrir heridas serias. Las preguntas habían sido inevitables y eventualmente la verdad sobre el pasado de Esteban había emergido. No los detalles específicos, que permanecían clasificados, pero lo suficiente para que las autoridades entendieran que no habían estado lidiando con un civil ordinario. Los padres de los niños habían sido notificados y habían llegado a la escuela en ondas de pánico, alivio y gratitud. Algunos habían llorado cuando habían abrazado a sus hijos. Otros habían demandado saber por qué no habían sido informados sobre el peligro. Algunos habían tratado de agradecer a Esteban de maneras que lo habían hecho sentir incómodo, porque lo que había hecho había sido simplemente su trabajo. La investigación que había seguido había revelado que el padre de Ana había estado involucrado, sin saberlo, en un esquema de lavado de dinero orquestado por un cartel de drogas. Había sido un contador legítimo que había sido manipulado para procesar transacciones que no había entendido que eran criminales. Cuando había descubierto la verdad y había tratado de retirarse, el cartel había decidido usar a su hija como leverage para forzar su cooperación continuada. El padre de Ana había cooperado completamente con las autoridades una vez que la amenaza a su hija había sido removida. Su testimonio había llevado al arresto de 23 miembros del cartel, incluyendo varios oficiales corruptos que habían estado facilitando sus operaciones. Los 5 hombres que habían intentado secuestrar a Ana habían sido condenados a sentencias de prisión que asegurarían que nunca más amenazaran a niños inocentes. Pero para Esteban, la consecuencia más significativa no había sido legal o profesional, había sido personal. Durante 15 años, había encontrado paz en la anonimidad, en ser solo don Esteban el conductor de autobús que transportaba niños de manera segura y nunca causaba problemas. Esa anonimidad había terminado el momento en que había elegido revelar sus habilidades reales para proteger a Ana. La empresa de autobuses escolares, después de consultar con múltiples departamentos del gobierno, había tomado la decisión de ofrecerle un nuevo puesto: coordinador de seguridad para toda su flota de autobuses escolares. Sería responsable de entrenar a conductores en protocolos de seguridad, desarrollar rutas que minimizaran el riesgo y servir como consultor cuando surgieran situaciones que requerían experiencia especializada. Era una promoción significativa con un aumento de salario considerable, reconocimiento oficial de sus habilidades y la oportunidad de proteger no solo a los 23 niños de la Ruta 47, sino a cientos de niños a través de todo Madrid. Esteban había aceptado la posición, pero con una condición: continuaría conduciendo la Ruta 47 cada mañana y tarde. Los niños que había protegido durante 15 años merecían continuidad,
y él no estaba dispuesto a abandonar la responsabilidad que había definido la segunda mitad de su vida. Durante los siguientes meses, Esteban había trabajado con oficiales de policía, expertos en seguridad y administradores escolares para desarrollar un sistema comprensivo de protocolos de seguridad que podrían ser implementados por conductores ordinarios que no tenían décadas de entrenamiento en protección ejecutiva. Los conductores habían aprendido técnicas básicas de evaluación de amenazas, como reconocer vehículos que estaban siguiendo sus rutas, cómo identificar comportamiento sospechoso en paradas de autobús, cómo responder si eran confrontados por personas que no deberían estar cerca de niños. Habían instalado sistemas de comunicación mejorados en todos los autobuses, permitiendo contacto directo e inmediato con dispatchers entrenados que podían coordinar con la policía si surgían situaciones peligrosas. Habían desarrollado rutas alternativas para cada ruta regular, para que los conductores pudieran evitar áreas problemáticas o cambiar patrones si detectaban surveillance. Más importante, habían entrenado a los niños, no para que tuvieran miedo, sino para que entendieran cómo seguir instrucciones rápidamente cuando los adultos les decían que era importante para su seguridad. Los niños de la Ruta 47 habían sido los primeros en recibir este entrenamiento y habían respondido con la misma confianza que habían mostrado durante el incidente real. Habían practicado moverse hacia la parte trasera del autobús en silencio, mantener sus cabezas abajo y seguir las instrucciones de estudiantes mayores designados como asistentes. Para ellos, era como un juego, pero era un juego que podría salvar sus vidas si alguna vez se encontraban en peligro otra vez. Las historias sobre lo que había pasado esa mañana de octubre se habían extendido a través de la comunidad escolar, pero habían crecido en el proceso de ser contadas y recontadas. Los niños habían escuchado que don Esteban había luchado contra 10 hombres. Los padres habían escuchado que había sido un exmilitar que había servido en operaciones secretas. Los maestros habían escuchado que había sido un agente internacional que había protegido a presidentes. Todas las versiones tenían elementos de verdad, pero ninguna capturaba la realidad completa de lo que Esteban había sido y lo que había elegido convertirse. Lo que no había cambiado era la rutina diaria. Cada mañana, a las 7:15 de la mañana, el autobús escolar número 23 todavía se detenía en la misma esquina de la calle Alcalá con Avenida de América. Los mismos niños todavía subían, aunque ahora algunos de ellos habían crecido y graduado, reemplazados por hermanos menores o nuevos estudiantes que se mudaban al barrio. Esteban todavía usaba las mismas camisas azules, todavía mantenía su bigote perfectamente recortado, todavía trataba a cada niño con la misma cortesía profesional que había usado con diplomáticos. Pero ahora había algo diferente en la forma en que los niños lo miraban. No era miedo, era respeto. Entendían que don Esteban no era solo su conductor de autobús, era su protector, su guardián, el hombre que se aseguraría de que llegaran a casa de manera segura, sin importar qué amenazas pudieran encontrar. 5 años después del incidente, Esteban había recibido una invitación que había considerado declinar. Una ceremonia de reconocimiento organizada por la ciudad de Madrid para honrar a ciudadanos que habían demostrado valor excepcional en proteger a otros. No le gustaba la atención pública, y la idea de estar en un escenario recibiendo un premio se sentía antitética a todo lo que había valorado sobre su nueva vida como conductor de autobús. Pero los niños habían insistido. No solo los niños actuales de la Ruta 47, sino también aquellos que habían crecido y graduado,
pero que todavía recordaban al hombre que los había transportado de manera segura durante sus años formativos. Ana Valdez, ahora de 11 años y próxima a graduarse a la escuela secundaria, había sido la más insistente. Don Esteban había dicho con la articulación cuidadosa que ahora caracterizaba su español fluido: «Usted nos protegió. Ahora queremos que todos sepan quién es usted realmente». Y así, en una noche de primavera, Esteban se había encontrado en el escenario del Teatro Real de Madrid, usando el mismo tipo de traje que una vez había usado para proteger dignitarios, pero esta vez rodeado por 2 docenas de niños y exniños que representaban 20 años de transportar las posesiones más preciadas de sus familias. El alcalde había hablado sobre valor y servicio. Oficiales de policía habían hablado sobre profesionalismo y dedicación. Pero cuando Esteban había sido invitado a hablar, había elegido dirigirse no a la audiencia de adultos, sino a los niños que habían hecho el viaje para estar allí. Durante 20 años, había dicho, protegí a personas importantes porque era mi trabajo. Durante los últimos 20 años, los he protegido a ustedes porque son importantes. Esa es la diferencia entre una carrera y una vocación. Había hecho una pausa, mirando las caras de niños que habían crecido confiando en él para su seguridad diaria. Ustedes me enseñaron que ser un héroe no se trata de las personas famosas que proteges o los títulos que tienes. Se trata de las personas ordinarias que eliges cuidar, día tras día, porque merecen llegar a casa de manera segura. Ana Valdez había crecido hasta convertirse en una joven extraordinaria. A los 17 años, estaba en su último año de preparatoria, con planes de estudiar justicia criminal en la universidad. Había decidido especializarse en protección de víctimas, inspirada directamente por el hombre que había arriesgado todo para mantenerla segura cuando tenía 6 años. David, ahora de 22 años, había completado su servicio militar y había aplicado para posiciones en seguridad ejecutiva. Había mencionado a Esteban como referencia, pero más importante, había adoptado la misma filosofía de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Sofía había seguido los pasos de su madre hasta convertirse en enfermera, pero había elegido trabajar en la unidad de pediatría donde podía cuidar a niños que habían sido traumatizados por violencia. Había acreditado a don Esteban por enseñarle que la protección venía en muchas formas. Los gemelos Carlos y Carmen habían tomado caminos diferentes. Carlos se había convertido en maestro de escuela primaria, mientras Carmen había entrado en el programa de entrenamiento de la policía. Pero ambos habían mantenido contacto con Esteban, visitándolo regularmente y trayendo a sus propios hijos para conocer al hombre que había moldeado su comprensión de lo que significaba proteger a otros. A los 68 años, Esteban todavía conducía la Ruta 47 cada mañana, aunque ahora también supervisaba la seguridad para una flota de 200 autobuses escolares que transportaban más de 8.000 niños diariamente a través de Madrid. Los protocolos de seguridad que había desarrollado habían sido adoptados por sistemas escolares a través de toda España y había entrenado a cientos de conductores en técnicas que podrían salvar vidas si alguna vez enfrentaran las situaciones que él había navegado. Pero su mayor orgullo no era el sistema que había construido o el reconocimiento que había recibido. Era la generación de jóvenes adultos que habían aprendido, a través de su ejemplo, que la verdadera fortaleza se usaba para proteger a aquellos que eran vulnerables. Cada año, en el aniversario del día en que había protegido a Ana y a los otros niños,
recibía tarjetas y llamadas de exestudiantes que ahora eran padres, maestros, oficiales de policía, trabajadores sociales y ciudadanos ordinarios que habían elegido hacer del mundo un lugar más seguro para los niños. No todos se habían convertido en protectores profesionales, pero todos habían aprendido la lección que Esteban había estado enseñando durante décadas: que la responsabilidad más importante que cualquier adulto puede tener es asegurar que los niños bajo su cuidado lleguen a casa seguros. En su 70º cumpleaños, Esteban finalmente había tomado la decisión de retirarse completamente de conducir. Su cuerpo, que había resistido décadas de entrenamiento intensivo y trabajo físicamente demandante, finalmente había comenzado a mostrar los signos de la edad que ya no podía ignorar. Su último día conduciendo la Ruta 47 había sido una celebración que había abarcado toda la comunidad. Padres que habían sido niños en su autobús 20 años antes habían traído a sus propios hijos para conocer al hombre que había protegido a 2 generaciones de familias. La alcaldesa había estado allí, junto con el jefe de policía, el superintendente de escuelas y representantes de la empresa de autobuses. Pero, para Esteban, las personas más importantes que habían estado allí eran los niños, aquellos que todavía subían a su autobús cada día, y aquellos que habían crecido pero que habían regresado para decir adiós. Ana Valdez, ahora de 21 años y en su último año de universidad, había hablado en nombre de todos los ex-estudiantes. Don Esteban había dicho: «Usted nos enseñó que la seguridad no es algo que se da por sentado. Es algo que se gana a través del cuidado diario de personas que eligen poner a otros antes que a sí mismos. Todos nosotros somos mejores adultos porque tuvimos un guardián que entendía eso». Esteban había sonreído. El mismo tipo de sonrisa que había mostrado 1000 veces cuando los niños habían hecho algo que lo había enorgullecido. «Ustedes fueron fáciles de proteger», había respondido, «porque ustedes valían la pena». El hombre que había reemplazado a Esteban como conductor de la Ruta 47 era Miguel Santos, un exoficial de policía de 45 años, que había decidido buscar una carrera que le permitiera hacer una diferencia en las vidas de niños en lugar de solo arrestar criminales después de que hubieran causado daño. Esteban había pasado 3 meses entrenando a Miguel, no solo en las rutas y procedimientos, sino en algo más importante: cómo ver a cada niño como un individuo valioso cuya seguridad era sagrada. «No eres solo un conductor», había explicado Esteban durante una de sus sesiones de entrenamiento. «Eres el primer protector que estos niños ven cada mañana y el último que ven cada tarde. Esa responsabilidad no debe tomarse a la ligera». Miguel había demostrado ser un estudiante apto y, más importante, había demostrado tener el temperamento y el compromiso necesarios para continuar la tradición que Esteban había establecido. En el primer día de Miguel como conductor solo, Esteban había estado allí para observar, de pie en la misma esquina donde había recogido niños durante 20 años. Había visto a Miguel ayudar a Ana, la hermana menor de la Ana original, ahora en primer grado, a subir al autobús. Había escuchado su voz paciente dirigirse a los niños nerviosos y había observado cómo había verificado sus espejos con la misma atención constante que Esteban había insistido era esencial. Cuando el autobús se había alejado, llevando una nueva generación de niños hacia su educación, Esteban había sentido algo que no había experimentado en décadas: verdadera paz en el retiro. Esta vez, sabía que estaba dejando algo importante en manos capaces. 10 años después de su retiro, a los 80 años, Esteban Morales vivía en un apartamento pequeño pero cómodo,
a solo 3 cuadras de la antigua Ruta 47. Cada mañana, todavía se levantaba a las 6:30 de la mañana, por hábito más que por necesidad, y caminaba hasta su ventana para ver pasar el autobús escolar número 23. Miguel Santos, ahora un veterano conductor con una década de experiencia, todavía manejaba la ruta con el mismo cuidado que Esteban había insistido era esencial. Los niños que subían ahora eran los hijos y nietos de aquellos que Esteban había protegido décadas antes. Ana Valdez, ahora de 31 años, había regresado a Madrid después de completar un máster en justicia criminal. Trabajaba como coordinadora de seguridad escolar para todo el distrito, implementando y expandiendo los protocolos que Esteban había desarrollado. Se casaría el próximo año, y había pedido a Esteban que la acompañara por el pasillo porque, como había explicado, él fue el primer hombre que me enseñó lo que significa proteger a alguien que amas. David, ahora de 32 años, había establecido su propia empresa de seguridad ejecutiva, pero había mantenido la tradición de nunca cobrar por proteger a familias que no podían pagar servicios profesionales. Don Esteban me enseñó que la protección no es un lujo, explicaba a clientes potenciales. Es un derecho que todos merecen. Sofía había abierto una clínica de trauma pediátrico que proporcionaba servicios gratuitos a niños que habían sido víctimas de violencia. El nombre de la clínica era Centro de Protección Morales, en honor al hombre que había demostrado que la protección venía en muchas formas. Los gemelos Carlos y Carmen ahora tenían sus propios hijos subiendo al autobús número 23, continuando un legado de familias que habían aprendido a confiar en que don Esteban y ahora Miguel los mantendrían seguros. Una vez al mes, muchos de los ex estudiantes de Esteban se reunían en un pequeño café cerca de su apartamento. No era una reunión formal, sino una tradición que había evolucionado orgánicamente cuando se habían dado cuenta de que todos necesitaban mantenerse conectados con el hombre que había moldeado su comprensión de lo que significaba proteger a otros. Durante estas reuniones, compartían historias sobre cómo habían aplicado las lecciones que Esteban les había enseñado en sus propias vidas y carreras. Hablaban sobre los niños que ahora estaban protegiendo, los valores que estaban pasando a la siguiente generación y las maneras en que estaban tratando de hacer del mundo un lugar más seguro. Esta historia fue traída a ustedes por Historias de Héroes, donde creemos que los verdaderos protectores son aquellos que ven su responsabilidad no como un trabajo, sino como una vocación sagrada. Esteban Morales nos enseña que el heroísmo no siempre viene en la forma que esperamos. A veces viene como un hombre silencioso que conduce un autobús escolar durante 20 años, tratando a cada niño como si fuera lo más precioso en el mundo. A veces viene como alguien que está dispuesto a poner su propia seguridad en riesgo para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Y a veces viene como un mentor que enseña a toda una generación que la verdadera fortaleza no se trata de cuán poderoso eres, sino de cómo usas ese poder para cuidar a los vulnerables. ¿Conocen a alguien como don Esteban? ¿Alguien que ha dedicado su vida a proteger a otros sin buscar reconocimiento? ¿Alguien que ha enseñado a niños, a través de su ejemplo, lo que significa ser responsable por la seguridad de otros? Compartan su historia en los comentarios. Díganme desde qué ciudad están viendo esto. Y si creen que historias como la de Esteban Morales necesitan ser contadas, suscríbanse a nuestro canal.
porque en un mundo donde los niños enfrentan peligros que sus padres nunca tuvieron que considerar, necesitamos recordar que siempre hay guardianes silenciosos que están dispuestos a ponerse entre el peligro y los inocentes. Algunos héroes usan capas, otros conducen autobuses escolares, y a veces los más importantes son aquellos que nunca esperamos.